En el numeral 864, que es el que sigue, dice que se llama apostólica la iglesia porque persevera en la enseñanza, la comunión, la fracción del pan y la oración de los apóstoles, como está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. El ministerio pastoral de los obispos, sucesores de los apóstoles, asegura esta permanencia en la verdad de Cristo. En la sesión pasada anterior, yo les decía, si la iglesia no es apostólica, no es la iglesia de Cristo. Si la iglesia no tiene sucesión apostólica, no es la iglesia de Cristo. Tiene que ser apostólica, tiene que haber sucesión apostólica. Y es una cosa media complicada, no es cosa sencilla. No es como que yo ya me sé la palabra de Dios, trato de vivir la palabra de Dios y ya. No, hay toda una jerarquía, hay todo un orden para vivir en la unidad. Esto nos lo enseña la iglesia desde el primer siglo. Habla sobre la unidad, habla sobre la Eucaristía, habla sobre la permanencia, el perseverar, el obedecer. Es cosa tan complicada, sobre todo la obediencia. Eso es algo muy complicado, que el enemigo siempre ha querido dividir, fraccionar para destruir. Y un elemento muy importante y poderoso es la sucesión, es esto, la pertenencia, la perseverancia dentro de la iglesia, bajo la obediencia y la unidad. Es algo muy poderoso de mantenerse pues en la iglesia de Jesús. Entonces, explicación sobre esto. Se le llama apostólica porque persevera en la enseñanza, la comunión, la fracción del pan, como decía Hechos 2:42, ¿verdad? Este numeral se basa en Hechos de los Apóstoles, que escribe la vida de la primera comunidad cristiana. En cuanto a pilares, la iglesia actual es apostólica porque persevera, sigue fielmente en esos mismos 4 pilares. ¿Cuáles 4 pilares? Bueno, que enseña, hay una enseñanza de los apóstoles, hay una doctrina fiel. La doctrina fiel está dada en la actualidad a través del catecismo, de las encíclicas y de la predicación fiel. Y por supuesto que el catecismo, las encíclicas y la predicación fiel viene de las enseñanzas de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, porque ese es el catecismo, y de la tradición o de la palabra de Dios también. Luego también, esa es la enseñanza de los apóstoles, la certeza que tenemos de que es una enseñanza fiel hasta la actualidad. Y luego tenemos la comunión, es la unidad entre los creyentes, es la búsqueda de la perseverancia en la comunión, en la unión, ser uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y esto se da en la Eucaristía, la caridad, la obediencia al Papa, cosa que en todo movimiento, así como sectas y eso, no existe. No existe. Entonces, tanto la Eucaristía desde el primer siglo, y está en los escritos, los testimonios, los padres de la iglesia ya hablan sobre la Eucaristía, sobre la presencia real de Jesús, sobre la unidad, sobre la perseverancia. San Ignacio de Antioquía, ya a principios, desde el primer siglo y a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo, ya hablaba sobre la unidad. Mucho, escribió varias cartas y mucho hablaban sobre la unidad y de permanecer en la unidad como iglesia bajo la obediencia del obispo, dándole un especial aprecio y valoración al obispo de Roma, siempre en sus cartas. Si usted quiere, puede leer las cartas de San Ignacio de Antioquía, y allí habla mucho sobre ya cómo la iglesia se estaba estructurando. Era una iglesia naciente que se estaba desarrollando y que estaba formándose, pero ya allí vemos esta estructura, y se ha tratado de mantenerse fiel a toda esta estructura. Esta es en la comunión. Y luego el tercer pilar es la fracción del pan, que es la Eucaristía en sí misma. Y para eso nosotros tenemos la Santa Misa, que le llamamos también la Santa Eucaristía, que en griego es acción de gracias. Ese es el tercer pilar. Y luego el cuarto pilar, como lo dice Hechos 2:42, que también se reunían a las oraciones. Pues tiene un significado que es la vida de oración personal y litúrgica. Porque la gente, los laicos, los religiosos, los ordenados, todos pues estamos invitados y llamados a orar.
a orar por nuestra santificación, a orar por la santificación de la iglesia, ahora hacer oración personal con nuestras propias devociones, nuestros devocionarios, pero también hay una oración comunitaria y universal, la liturgia de las horas. Ese es un libro que se ha estructurado con lecturas bíblicas, salmos, responsorios, peticiones. Son oraciones que la iglesia, especialmente los ordenados, los religiosos, los monjes, los de claustro, con más ahínco, celebramos todos los días haciendo laudes, vísperas completas, y aquellas comunidades donde son de claustro mayormente, pues hacen más horas durante el día de oración con este libro que se llama, o esta forma de orar, que es la liturgia de las horas. Entonces está el oficio divino también, como le llamamos, está el rosario, está la adoración al Santísimo. Hay otras oraciones y devociones que nos unen como iglesia, y esto es en toda la iglesia universal. Así como cuando se leen las lecturas en la Santa Misa, las mismas lecturas que leemos, por ejemplo, cuando vamos el domingo a misa, exactamente las mismas lecturas se están haciendo en China y se están haciendo en Sudamérica y en cualquier país. Se están haciendo las mismas lecturas. La iglesia se une en la oración, se une en la liturgia de la Santa Misa, también en el oficio divino, también en todo el mundo rezamos lo mismo. Está bien estructuradito, bien elaborado, un poquito complicado, pero ya con el tiempo le agarra uno forma, figura, y seguimiento para hacer el oficio divino o la liturgia de las horas. Pues el ministerio de los obispos es la garantía de que la iglesia no se desvíe de estos 4 pilares: la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración, especialmente con el oficio divino. Entonces, sin obispos, cada comunidad podría inventar su propia enseñanza o su propia oración, perdiendo la unidad. Fíjense hasta en eso, hasta en esto se procura la unidad. Déjenme ver si podemos leer el numeral, mis lentes, 865, o ya nos vamos. Creo que ya nos vamos ahí. Pero en el numeral 865, para la próxima vez que tengamos esta sesión, es sobre todos somos llamados al apostolado. Por ahora voy a concluir porque pues el tiempo se nos va rapidito. Gracias a Dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Que el Señor Todopoderoso se derrame, les bendiga, les cuide, les asista. Que su Espíritu se derrame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por contactarse.